Buenas tardes, yo les voy a presentar el tema de lesiones producidas por agentes físicos. Nos vamos a concentrar en lo que es la quemadura por fuego directo. Mi nombre es Cintia Leyendo Delgado y esta presentación es para la materia de medicina fuerte. La quemadura tiene como definición que es una lesión causada a cualquier tejido del organismo por el efecto del calor. Esto también puede ser por calor húmedo, vapor, líquido en ebullición, por calor seco, radiaciones o la flama directa, también por electricidad y radiación de rayos X o por sustancias químicas, ya sean ácidas o base. Hay que tener en cuenta que estas en común van a causar una disrupción de las proteínas de los tejidos y algunos mencionan que esta es una desnaturalización de células que va a afectar de forma marcada a la membrana lipídica que va a ocasionar que la pared celular muera. Se tienen en cuenta tres zonas concéntricas alrededor de una quemadura. El primer círculo, que es el que tenemos a nuestro lado derecho como color rosa, este se le llama quemadura per se, que es la pérdida de tejido irreversible secundaria a la necrosis a nivel celular. Después, rodeando esta zona, que es la amarilla, se va a encontrar un aro de isquemia, que aquí la circulación se encuentra en un colapso. Y pues a diferencia de la anterior, esta se puede recuperar. Por lo tanto, esta les ayuda mucho a los investigadores obtener una causa de la quemadura como tal. Y finalmente pues tenemos la zona de hiperemia, que es más grande que las anteriores, pero es una consecuencia del aumento de la circulación sanguínea, ya sea adyacente a la lesión. Esta zona busca nutrir pues fluidos a la quemadura para así disparar el calor a través de los vasos sanguíneos. Hay que tener en cuenta que el aumento de circulación en esta tercera zona no es totalmente benéfico, ya que la lesión logra la activación de varias cascadas de inflamación y coagulación. Esto va a causar un sinnúmero de flujos o factores hematológicos que van a van a hacer que se dañe la microcirculación. Hay que tener en cuenta también que las quemaduras son traumatismos a la transferencia aguda de la energía que generan. Estos pueden tener efectos locales como son la hipertermia, la éstasis o la necroptosis, también conocida como necrosis, o efectos generalizados, que ya es como ya les expliqué, la respuesta inflamatoria sistémica de la misma quemadura. Esto se hace por la transferencia de energía física o química que van a ser un proceso metabólico anormal. En los tejidos hay que tener en cuenta que la necrosis epidérmica en 6 horas a 44 grados puede llegar al desprendimiento de la misma. A 60 grados puede llegar en 5 minutos y a 70 grados centígrados puede llegar a un segundo. De forma espontánea puede llegar a los 120 grados, pero hay que tener en cuenta que esto no es suficiente para que el cuerpo llegue a la carbonización. Tenemos un ejemplo que es la temperatura en un incendio en alguna casa, que puede darse de los 500 a 650 grados centígrados, y esto nos explica que a pesar de que es una alta concentración de calor, el adulto no se quema por completo. Y ya como tal en la cremación se requiere de 1.5 a 2 horas en una temperatura de 870 a 980 grados centígrados para así ir reduciendo el cuerpo hasta llegar como las cenizas. Hay que tener en cuenta que pues tenemos factores importantes para considerar el tiempo, como son la grasa corporal y también la ropa que el cadáver o la persona traía en el momento de la quemadura. Esto hace que la temperatura generada pues cause una combustión y puede llegar a 800 o 900 grados centígrados, lo que va a ser una facilitación para que se desintegre el cuerpo. Sin embargo, esto también depende mucho del espacio físico en donde está pasando este fenómeno.
Ahora vamos a hablar un poco de la clasificación de las quemaduras. La acción traumática pues se va a clasificar en diferentes maneras y es por el grado de quemadura. Esto nos va a ayudar al médico legal como tal a utilizar la profundidad de la misma como un método de, de entender como tal el daño que ha causado. Vamos a hablar primeramente las de primer grado, que van a ser quemaduras que afectan en profundidad solo la epidermis. Aquí se les va a reconocer por su evidente eritema y este se va a acompañar de una textura seca. Esta no tiene complicaciones más allá que de un dolor que puede ser un poco manejable, pero pues tiene como consecuencia la compresión de nervios sensitivos. Esto por los vasos sanguíneos dilatados que también van a provocar lo que es el marcado eritema. Esta, como ya mencioné, es una lesión superficial, puede durar 15 días en regenerarse y esta no deja cicatriz. Las de segundo grado van a ser la extensión de la epidermis y una profundidad de la dermis. Esto afecta la dermis superficial también, tiene apariencia edematizada y eritematosa, pero además pues incluye lo que es la formación de flectenas dolorosas, que van a ser básicamente vesículas de tamaños variables llenas de líquido seroso con contenido plasmático rico en histamina. Estas vesículas aparecen después de la separación de la epidermis y la dermis y las va a rodear un halo congestivo. A la presencia de este exudado se les llama el signo de Chambers, que va a servir como diagnóstico diferencial para aquellas ampollas que se crean en la putrefacción del cadáver. Aquí hay que tener en cuenta que esta puede durar más de 15 días, pero menos de 60, y siempre va a dejar una cicatriz visible. Y si no se tratan a tiempo, pueden evolucionar y convertirse en quemaduras de tercer grado. Las quemaduras de tercer grado van a afectar toda la piel y el tejido conjuntivo subyacente. Esto quiere decir que involucra todo el espesor de la piel, la epidermis y la dermis. Su apariencia es blanquecina debido a la avascularidad del tejido dérmico y cuenta con una gran cantidad de escaras, placas de tejido celular subcutáneo quemado que van a asemejar un cuero, y esto va a cubrir casi toda la lesión. Este va a tener una consistencia dura e indolora, ya que aquí las terminaciones nerviosas ya fueron destruidas y pues suele tener complicaciones. Requieren ya el tratamiento, injertos de piel, y estas dejan cicatrices muy marcadas o incluso queloides y pues ya producen como tal trastornos funcionales en la persona. Las complicaciones son más que evidentes, como la infección y la deshidratación, que son las más comunes, y pues para fines legales estas lesiones tardan más de 15 días en sanar. Y estas pues se van a encontrar un poco más en cara, cuello o pabellones auriculares. Y hay que tener en cuenta que esto pues ya pone mucho la vida en peligro. Y hablando de las de cuarto grado, hay algunos autores que las clasifican de cuarto, quinto y sexto grado, esto dependiendo de la extensión, pero como un término más general se dice que son, o la clasificación como tal se dice de cuarto grado. Estas se van a extender en profundidad a lo largo de la extensión de la piel hasta llegar a pues tejidos profundos, como ya sea el tejido celular subcutáneo, el músculo e incluso el hueso. Son quemaduras con zonas negras, que ya le llamamos carbonización de tejidos, al igual que las quemaduras de tercer grado no tienen sensibilidad al dolor, y esto se debe entender ya que la mayoría de lesiones por trauma térmico tienen diferentes profundidades. Con esto más que nada con presencia de quemaduras mixtas. Y para fines médico-legales, estas tardan más de 15 días en sanar, dejando una cicatriz visible y es posible que
pongan en peligro también la vida. Incluso algunos autores nos dicen que estas pueden llegar como tal ya al hueso y carbonizarlo. Esta es una imagen de la clasificación anterior, que son las de primer grado, las de segundo grado y la de tercer grado nada más. En el lado izquierdo podemos ver la profundidad a cuando llega cada una. Y en el lado derecho vemos un poco más el aspecto, sin embargo, pues esto, como ya comenté, depende de la localización y la extensión de la misma. En esta imagen ya vemos como tal una carbonización que esta puede llegar como tal a la exposición de órganos, o sea, a la falla orgánica de los órganos. Y ahora vamos a concentrarnos como tal en el tema de las quemaduras por flama directa. Estas son lesiones amplias con superficie irregular y en este tipo de quemaduras se va a observar un patrón ascendente de la misma lesión. Estas son de mayor gravedad en la parte inferior del contacto con la llama y su nivel de gravedad disminuye al ir ascendiendo, y muchas veces tienen ya como tal los 4 grados de las quemaduras, que es lo que acabamos de ver. Y bueno, esto tiene como particularidad que en el cadáver va a quemar y a carbonizar casi al mismo tiempo. Bueno, esto también va a ser un tipo de quemadura seca y al tener ya como tal un cuerpo quemado por llama directa, este va a tener áreas respetadas o también como protegidas por prendas ceñidas. La mayoría de estas quemaduras van a ser consecuencia de un accidente o alguna intoxicación por CO y pues la literatura como tal nos dice que esto es de manera homicida si no se encuentra ninguna de estas dos. Y hay que tener en cuenta también la combustión de materiales. Esto básicamente cuando son accidentes vehiculares hay que tener en cuenta lo que es la gasolina o algunos otros materiales que se encuentren eh, en la quema de alguna casa o así, por ejemplo, ya que estas van a ser lesiones muy graves. Y en este tema también hay que tener en cuenta el tema de lesión por inhalación de humo, ya que como les comenté en el ejemplo de un accidente vehicular o una quema de casa, lo que pasa es que el sistema respiratorio se va a exponer al fuego directo y aquí va a tener productos químico-tóxicos que van a formar una descomposición durante la misma combustión, como la diapositiva anterior expliqué, que causa con la misma llama directa. Esto va a causar un daño en fosas nasales, en la orofaringe posterior, en la laringe, la tráquea, en los bronquios y un daño parenquimatoso pues en los alvéolos. Este como tal tiene una fisiopatología que es daño al tejido, que va a ser un aumento de producción de muco. El daño al tejido se va a hacer por la combustión o por aquellos materiales que, que estén en contacto con el cuerpo y esto va a causar un edema y también una ulceración. También puede haber hemorragia de la mucosa, sin embargo, esto puede variar. Esto va a causar el daño al tejido y va a causar también lo que es alguna exposición a a la misma combustión con la flama a llegar a cierto punto al grado de quemaduras que ya había explicado y bueno también va a haber una obstrucción del flujo y pues nos va a dar un síndrome de dificultad respiratoria. Esta es la bibliografía del tema que acabamos de ver y ahora pues les voy a presentar un caso clínico
que se va a asociar con el mismo tema. Como ficha clínica tenemos un femenino de 16 años que se encontraba conduciendo un automóvil a gran velocidad. Ella choca con un árbol y este se incendia. Por lo tanto, por el impacto sufre un traumatismo cráneoencefálico y permanece 10 minutos atrapada en el vehículo en llamas. Llaman al servicio de urgencias y los médicos que la atienden usan como plan terapéutico primero que nada la sedación y la intubación. Esto más que nada por las quemaduras extensas que ella tiene, ya que las quemaduras fueron por flama directa y afectan la vía aérea. La inmovilización con un collarín cervical y un corsé dorsal y la trasladan a la unidad hospitalaria más cercana. En la exploración física, ya en el servicio de urgencias del mismo hospital, le hacen una exploración neurológica, por lo tanto está alterada, tiene quemaduras de espesor total en 70% de su superficie corporal. Estas incluyen la cara, las fosas nasales, cejas, pestañas, cabello, cuero cabelludo y la mayoría del torso. Tiene ebullición distal con pérdida de sustancias en las piernas y ausencia de pulsos en la muñeca, en la pierna y el pie derecho. Como principio de evolución y el padecimiento actual, se le hizo la sedación, la intubación y la ventilación asistida, esto por las quemaduras que presentaba. Se le hizo una canulación en vena central, en este caso utilizaron la subclavia, y una resucitación con fluidos que se utilizaron cristaloides. Al ser una paciente politraumatizada y tener asimismo quemaduras graves, se utilizó una ayuda multidisciplinaria, ya que no se puede poner como prioridad algún padecimiento en específico. Se tuvieron que ir tratando poco a poco cada una de las causas que ella tenía y después se le hicieron estudios como fue lo del ATAC y se dio el diagnóstico siguiente. Tenía focos hemorrágicos múltiples en los lóbulos temporal izquierdo y frontal, en el septum pallidum y el cuerno posterior del ventrículo lateral derecho. También tenía una pequeña hemorragia subaracnoidea en el lóbulo parietal derecho y además pues tenía edema cerebral difuso. En formato médico de lesiones del paciente puse como diagnóstico un politraumatizado, ya que nuestra paciente tuvo un traumatismo craneoencefálico cerrado, laceraciones de partes blandas, síndrome de inhalación de humo, ya que al estar expuesta a la gasolina con la llama directa causa la misma combustión y este se produjo en un espacio cerrado. Hubo también quemaduras graves, llegó hasta ser cuarto grado y extensas en compartimentos osteoponeuróticos inextensibles. Y el caso también comentaba que en las partes inferiores, en los miembros inferiores, llegó a haber carbonización hasta el hueso, por lo tanto se llegó a la amputación de los mismos.